Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Vamos a ir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Estamos estudiando allí. Los domingos venimos viendo acerca de los hechos de una iglesia que creció, ¿no? Porque estamos hablando de la iglesia primitiva. Los hechos de una iglesia que creció y podemos decir hoy también los hechos de una iglesia que crece. Y estamos viendo claves para un crecimiento bíblico o claves para el crecimiento bíblico de la iglesia local, pero encontrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno dice, bueno, ¿por qué estamos viendo lo importante de estos principios? Por la gran razón de que realmente los métodos o las estrategias de ministerio se hallan solamente en la Biblia. Podemos ver de qué manera Dios fue utilizando lo que hombres habían hecho. ¿Y qué fueron lo que estos hombres habían hecho? Bueno, en primer lugar vimos que ellos centralizaron las Escrituras. Ellos centralizaron las Escrituras. Eso era la clave, el fundamento de todo. Los apóstoles necesitaban establecer el fundamento de la iglesia local. Pero también dentro de esas claves hemos considerado también la comunión bíblica que había entre ellos. La comunión bíblica. Lo que ellos hacían unos con otros. También hemos considerado la oración corporativa. No cabe duda que cada uno de ellos oraba, y seguramente nosotros también, pero Dios utilizó la oración corporativa para hacer su obra en esos tiempos. Y eso fue clave para el crecimiento de la iglesia local. Y también hemos considerado algo que hoy día no es vigente, pero sí en aquellos días eran los poderes sobrenaturales que tenían los apóstoles. Era necesario. Ellos tenían autoridad apostólica, muchos no creían, pero también para establecer el verdadero apostolado ellos necesitaban manifestarlo con poder, con milagros y con señales. Por lo tanto, era una obra milagrosa, exclusivamente divina para ellos. Hoy día eso ya no es vigente. Y hoy vamos a ver otras claves más que encontramos en el libro de los Hechos para ver cómo la iglesia crecía. Cómo la iglesia crecía. Bueno, vayamos nuevamente a Hechos, capítulo 1. Y vamos a ver allí en Hechos, capítulo 1, el comienzo de algo importante también. La elección de líderes. La elección de líderes. ¿Se acuerdan allí? Había uno de los 12 que estaba destinado a rechazar al Señor, a venderlo, a traicionarlo, y era necesario levantar uno en su lugar. Y nos encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 26, y dice lo siguiente: es necesario pues que de estos hombres, refiriéndose a los apóstoles, a los discípulos del Señor, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron y dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí vemos la manera en que ellos obraron. El punto aquí no será el punto de tratar el tema de la suerte, pero sí podemos ver que ellos comenzaron orando al Señor, nuevamente juntos. Vemos un principio activado aquí para dar otro principio en cuanto al liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico. Una de las claves por las cuales la iglesia primitiva creció es por tener un liderazgo bíblico, un liderazgo calificado, puesto por el Señor.
Ellos pidieron sabiduría, pidieron dirección del Señor y Dios estableció a Matías. Y es interesante también esto porque el Espíritu Santo no bajó a ellos, la promesa del Señor de que el Espíritu Santo iba a bajar sobre ellos allí en el capítulo 2, sin antes que esto sucediera. Era muy importante que esto sucediera. Que el fundamento, los líderes de la iglesia en su comienzo esté establecido para que la obra de Dios continúe. Sin el Espíritu Santo ellos no iban a poder continuar. El Señor les había enseñado tantas cosas que ni siquiera ellos entendían. Pero cuando el Espíritu Santo vino a ellos, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que ahí muchos de los apóstoles entendieron lo que el Señor quería enseñarles. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Enseña y hace recordar todas las cosas. Luego en el capítulo 6 también vemos cómo los líderes bíblicos se van estableciendo. Y justamente se ve la necesidad de líderes bíblicos. Hechos capítulo 6, fíjense en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7, si bien es un pasaje que ya leímos, pero volvamos a leer. Dice de esta manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de la fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es interesante cómo vemos otra vez concluyendo aquí el versículo 7, hablando de que el número de los discípulos, ahí los discípulos se refieren a los creyentes, no a los 12 apóstoles, se refiere a los creyentes. Y dice que el número crecía grandemente en Jerusalén, pero también los religiosos estaban obedeciendo al Evangelio. Fíjense, dice que ellos obedecían a la fe, obedecían a la fe, respondían al Evangelio. Ahora, es importante, ¿por qué? Por el hecho de que aquí, por una situación que pudo haber sido un obstáculo para que la iglesia no crezca por la murmuración, fue una oportunidad ¿para qué? Para establecer líderes. Establecer líderes. Y este es un punto importante también para considerar. Aquí no dice que los apóstoles estaban sirviendo a las mesas. Aquí dice que los apóstoles tuvieron que servir a las mesas por una situación. ¿Cuál fue la situación? Que las personas que no eran judías, en este caso algunas viudas, se sintieron molestas porque estaban haciendo acepción de personas. Entonces probablemente las personas que también estaban sirviendo en ese momento se involucraron en esa murmuración. Ahora, no vamos a justificar la murmuración de estas personas por el hecho de que estaban haciendo acepción de personas. Pero sí podemos también resaltar aquí el hecho de que la murmuración de ellas, de estas personas, no debía ser entre ellas, sino ser directamente habladas hacia los apóstoles. Decirles: miren, hermano, nos está pasando esto. Entonces estos líderes, ¿qué hicieron estos apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles de la iglesia? Bueno, nosotros no podemos sacar a las personas que están sirviendo a las mesas porque se están involucrando en murmuración. Así que nosotros vamos a involucrarnos, pero si nos involucramos, desatendemos nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestra obligación. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Establecer personas íntegras, capaces, que no tengan que involucrarse en la murmuración también con estas personas.
Necesitaban levantar personas que no caigan en la tentación de la murmuración. Entonces se establecen personas, líderes, para administrar esa tarea, ese servicio en la iglesia local. Y a consecuencia de eso, ¿qué pasa? Dice que nuevamente comienza a crecer la iglesia. Comienza a crecer. Fíjense qué interesante. La iglesia estaba detenida por un problema, la murmuración. Estaba detenida. Hasta que se trató, y lo vamos a tratar ahora más adelante, estaba detenida hasta que se levantaron líderes, en este caso, calificados, puestos por el Señor para realizar la tarea. Y esto es importante, sin el liderazgo correspondiente la iglesia no va a crecer. No va a crecer. La iglesia muere porque hoy día no se levantan líderes, en este caso bíblicos. A veces le echamos la culpa del pecado que sucede en la iglesia, a veces le echamos la culpa porque se infiltra doctrina falsa, a veces le echamos la culpa por alguna división que sucede en la iglesia, y en realidad eso no es el problema. El problema es que no hay líderes bíblicos que traten esos problemas. Líderes no calificados que se envuelvan en la división. Líderes que se involucran en la murmuración, líderes que caen en pecado o líderes que no saben tratar la situación. Por eso la clave para que una iglesia crezca es necesario líderes bíblicos. Líderes bíblicos. Ahora, estas viudas se tendrían que haber quedado calladas y no decir nada por la situación. Claro que sí, tenían que hablar, pero la tenían que hablar con los apóstoles, no murmurando entre ellos. Y eso es una enseñanza para todos nosotros. Cuando usted ve algún problema en la iglesia, lo mejor que usted debe hacer es ir a los ancianos, hablar con ellos y tratarlo. Eso no es murmuración. Porque los ancianos son los encargados y los responsables y sobrever las situaciones dentro de la iglesia. Sí es murmuración cuando se hablan entre otros que no tienen la autoridad para resolver esos problemas. Eso sí es murmuración. Hechos capítulo 13, también encontramos un hecho de que líderes se van levantando. Hechos 13, versículo 1 al 3. Hechos 13, encontramos también allí. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí vemos la constitución, en este caso de misioneros, pero de personas ministrando en la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 14, versículo 23. 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Vemos ya que los apóstoles van constituyendo y los misioneros van constituyendo ancianos en cada iglesia. Luego podemos leer, también en sus casas pueden leer el pasaje clave también, Hechos capítulo 20, la despedida de Pablo con los ancianos de Éfeso, que hemos gastado casi 2 meses estudiando ese pasaje, ver las características, la pasión, el corazón y la responsabilidad de los ancianos. Capítulo 20, clave para todos los líderes. Por eso la clave de todo esto es que haya ancianos. Los líderes bíblicos son los ancianos. Ancianos. Aquí no vemos personas encargadas de iglesia. Quizás al principio no aparece el nombre ancianos. ¿Por qué no aparece el nombre ancianos? Por lo menos hasta el capítulo 11 no aparece el término y el concepto de anciano como autoridad de iglesia. Desde el capítulo 1 al capítulo 10 vemos funcionando a quiénes, los apóstoles. Los apóstoles.
Luego, a partir del capítulo 11 en adelante, el libro de los Hechos, ya vemos en función a los ancianos en la iglesia de Jerusalén, los apóstoles y los ancianos. Uno de ellos, de esos ancianos, era el medio hermano del Señor, Santiago, Jacobo. Por eso es importante este concepto, que es de suma importancia, que este punto clave es que haya ancianos. Tiene que haber ancianos, tiene que haber líderes calificados para que la iglesia crezca. En segundo lugar, otra clave que podemos ver es un punto que tiene que ver con la administración. Con la administración. Y aquí no necesariamente hablamos de la administración del dinero, si bien también es una de las maneras en cómo uno debe demostrar la administración. Vamos a ver el capítulo 5, y vamos a ver nuestras Biblias allí en el capítulo 5. Y si hay algo que tenemos que aclarar en esto, ¿no? Que hay muchos ancianos, pastores o líderes que saben administrar, hay otros que no. A unos es mucho más fácil administrar que a otros. Otros son más ordenados, otros son más desordenados. Por esa razón se requiere también pluralidad en el ancianato. Porque Dios va a preparar y capacitar a las personas que lo va poniendo con esa capacidad también de administrar. Si bien la administración también aparece como uno de los dones espirituales, que es el de presidir. El de presidir. Y aquí en el capítulo 5 vamos a ver cómo en este caso los apóstoles, administraron situaciones. Supieron administrar ciertas situaciones. En el capítulo 5 encontramos la crisis de un pecado. La crisis de un pecado. Aquí los líderes supieron administrar y tratar con el pecado. Vamos a leer ahí el versículo 1 en adelante. Y dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, los puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sacándole, lo sepultaron. Aquí podemos ver el caso de un matrimonio que probablemente ellos habían prometido cierta parte de lo que habían vendido. Ellos vinieron y parece ser que no prometieron lo que cumplieron, no cumplieron lo que prometieron. Ellos retuvieron para sí cierta cosa y dijeron: bueno, nosotros lo vendimos quizás a tal precio y traen ese monto, pero evidentemente no sabemos cómo Pedro se enteró. Pudo haber sido por alguna visión o algo, o quizás porque haya investigado. Desconocemos las razones, pero sí sabemos que Pedro se enteró. ¿Y qué hizo Pedro? Lo llamó, le hizo preguntas, lo confrontó. ¿Qué hizo Pedro? Supo tratar el pecado en una persona. Supo tratar el pecado en una persona, lo confrontó. Y bueno, pasó lo que pasó. Luego más adelante vemos en el versículo 7 que dice: pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y lo sepultaron junto a su marido. Qué momento, ¿no? Los jóvenes vienen de dejar y hablan y se encuentran con otro y dice: otra vez. Le subieron y... Pero vemos que va tratando de una manera sabia Pedro el pecado. Va tratando el pecado. ¿Y qué pasó luego de todo esto? Versículo 11: vino gran temor sobre toda la iglesia,
Y sobre todo los que oyeron estas cosas, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Estos hombres, estos apóstoles, supieron administrar, ¿qué cosa? El pecado cometido en la iglesia. El pecado en sí no fue, aquí el pecado de Ananías y Zafira fue el pecado de la hipocresía espiritual, producida no por el egoísmo en ellos. Ese fue el pecado de este matrimonio, algo hecho entre los dos. Y Dios trató severamente por una cuestión importantísima. La iglesia estaba en sus comienzos y necesitaba demostrar de cómo Dios trataría a su iglesia, al cuerpo, al pueblo de Dios. Y por esa razón sucedió lo que sucedió. Se puede ver claramente que el pecado muchas veces no es la razón por qué la iglesia no crece a veces. Es porque a veces los líderes, o los ancianos, mejor dicho, no saben tratar el pecado en la iglesia. Esa es la razón, la gran, de muchas veces, la razón. Otro ejemplo tenemos en Hechos capítulo 6 que leímos. Nuevamente allí podemos ver que los apóstoles pudieron tratar y administrar un problema. Si bien surgió un pecado, pero el problema era, bueno, ¿cómo vamos a resolver? ¿De dónde vamos a sacar hombres para que puedan servir a la mesa? Porque los que tenemos se involucraron en la murmuración con ellas. Entonces, ¿dónde? Bueno, vamos a orar, vamos a buscar hombres íntegros, sabios, guiados por el Espíritu Santo para que puedan ministrar, para que no se contaminen con el pecado. Bueno, los hombres pudieron tratar de una manera administrativa el problema. Supieron administrar el problema. Y claro, los problemas iban a crecer. En la medida que la iglesia crecía, los problemas crecían. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hay personas. Nosotros somos somos generadores de crisis constantemente. Todos nosotros. Somos generadores de crisis. Y la iglesia, en la medida que crecía, crecían los problemas. Por esa razón, la iglesia de Dios necesita buenos administradores. No del dinero de la iglesia, sino del pecado y de los problemas. Y eso se hace solamente ¿con qué? Con sabiduría del Señor, con la palabra de Dios. Por lo tanto, los problemas que muchas veces se levantan, y muchas veces en la iglesia local, es porque no se levantan justamente líderes bíblicos para que se ocupen de esta tarea, para esta tarea. Es muy importante, muy importante. Luego después también pueden leer Hechos capítulo 15. No solamente pudieron administrar correctamente en medio del pecado y de los problemas, sino también tratar un problema teológico. Capítulo 15 de Hechos. Vemos que en la iglesia, allí en Judea, parece ser que muchos, ¿acuerdan? Que muchos religiosos obedecían a la fe. Muchos religiosos, fariseos, escribas entre ellos. Y probablemente las iglesias, porque vamos a leer luego Hechos capítulo 1. ¿Se acuerdan qué decía Hechos capítulo 1, versículo 8? Me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, Judea y Samaria. Podemos ver que el evangelio se extendió a esos lugares, pero específicamente en el área de Judea, probablemente los líderes, la iglesia recién comenzada, estaban formadas allí por esos religiosos. Y al no tener una buena preparación al evangelio, ellos comenzaron a levantar una doctrina y decían, miren, es necesario también cumplir con la ley de Moisés para la salvación. Entonces hicieron un concilio. Ahí empiezan los concilios.
Fueron llamados Saulo, Bernabé, vinieron Pedro, los apóstoles, y ahí hace mención también de los ancianos. ¿Qué ancianos? Los de Antioquía. Y allí se juntaron para tratar este problema y hablarlo, porque era un problema serio dentro de la iglesia, y lo supieron tratar. Entonces allí Pedro, si me acompañan en el capítulo 15, en el versículo 7, dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, y ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y aquí aclara Pedro: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, y contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Aquí vemos cómo ellos trataron un problema teológico en la iglesia. No fue suficiente para ellos, los que estaban allí, tuvieron que llamar también a los ancianos de Antioquía para tratar ese problema. Entonces, una clave fundamental para que una iglesia crezca es que es necesario que se traten administrativamente tanto el pecado, los problemas y problemas teológicos de una manera sabia. Es muy importante eso. Nos muestra eso, que esa es una clave también para que la iglesia crezca. Y para eso se necesita capacitación y estudio. Y hay que saber que existen ancianos que no saben tratar los problemas. Yo era de las personas que el líder no tiene que administrar los problemas. Yo había aprendido de una persona que siempre me decía, que era mi líder, decía: no me traigas problemas, tráeme soluciones. Y ahora me doy cuenta que eso era equivocado, porque los líderes deben tener la capacidad de resolver los problemas. Deben tener esa capacidad. Si se quiere crecer, es fundamental saber administrar las situaciones que se presentan. En tercer lugar, Hechos capítulo 8. El contexto allí es que comienza la persecución. ¿Se acuerdan la situación de Esteban? Versículo 4 y 8. Dice la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí comienza a cumplirse la tercera etapa de la obra evangelística, por así decirla, de la iglesia. La tercera parte, Samaria. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Se acuerdan? El Señor le dice: ustedes tienen que salir, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. ¿Qué pasó? La iglesia creció tanto en Jerusalén que decían: estamos bien acá. Mira cómo crece la iglesia. Tenemos a los apóstoles que nos ministran, somos muchos, pero el Señor nos les dijo: ustedes se tienen que quedar acá, ustedes tienen que salir. Bueno, Dios envió la persecución, y eso fue que movió a la iglesia a irse de Jerusalén. Pero en la iglesia de Jerusalén quedaron solamente los apóstoles. Los que salieron de esa persecución, podíamos decir que fueron los laicos,
los miembros de la iglesia. Y estos miembros de la iglesia, que no eran apóstoles, no eran ancianos, no eran líderes, y uno de ellos, Felipe, predicó en Samaria, ciudad odiada por los judíos, habitantes que odiaban a los judíos. Allí llega el evangelio, la obra crece, y podemos ver que allí comienza más adelante la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía no se fundó por los apóstoles, la iglesia se fundó por miembros de una iglesia, por gente que salió por la persecución, fundaron la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía fue la primera iglesia en enviar misioneros encomendados, Pablo y Bernabé. En esa iglesia no eran parte los apóstoles, en cierto modo, en el liderazgo de la iglesia, sino eran miembros. Eran los miembros de aquella iglesia. Por lo tanto, en tercer lugar, ¿cuál es la clave para que la iglesia local crezca? La participación de los miembros. La participación de los miembros. Esto es importantísimo, porque a veces se cree que el pastor o el anciano es el que tiene que hacer todo. Pero acá vemos la participación de los miembros. Fíjense, me llama mucho la atención ahí cuando murió Ananías y Zafira. Dice que se levantaron los jóvenes. No, Pedro le dijo, hey, vení, llévale a estos que se levantaron. De ellos salió y lo llevaron. Pero aquí está hablando de miembros activos. Ellos comenzaron la obra más adelante. Ellos llevaron el evangelio al lugar más peligroso, Samaria. Si hoy Dios nos llama ahí a predicar a la franja de Gaza, ¿iríamos? Sería muy complicado. Pero estos hombres salieron, llevaron el evangelio. Y tenemos que saber que la tarea de los ancianos en la iglesia, como dice Efesios capítulo 11 al versículo 16, el propósito de los pastores y maestros, que es perfeccionar a los santos. Esa es la tarea principal, perfeccionar a los santos, capacitarlos para la obra del ministerio, Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 5, vamos a leer. Nos va a mostrar la cuarta clave también para el crecimiento de la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte, versículo 1. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pablo o Saulo era un hombre cruento, fue un asesino, lo peor de lo peor. Y Dios transformó su vida para hacer una gran obra. Pero aquí podemos ver que la clave también es la persecución. La persecución ayudó a que la iglesia crezca. Esto sí, fue algo obligatorio porque la persecución era por la desobediencia de no salir. Y Dios tuvo que tratar de una manera dura con su iglesia. Salgan, no, persecución. Pero esta persecución nos habla de aquellos a los que son santos, a los que amaban al Señor. No habla de creyentes que son perseguidos porque se andan mandando macanas. No está hablando de ese tipo de persecución. Sino aquellos que aman verdaderamente al Señor y son perseguidos por su causa. Y Dios aquí obró de esa manera. Los laicos se fueron, los apóstoles se quedaron en Jerusalén y el evangelio llegó. Y es interesante porque en Santiago capítulo 1, versículo 1, yo les leo, dice así:
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Dispersión son aquellos que estaban esparcidos a consecuencia de la persecución. Y la palabra dispersión allí tiene su raíz en una palabra que quiere decir semilla esparcida. Es como cuando el sembrador sale a sembrar y tira la semilla. Y el origen, la raíz de esa palabra dispersión tiene que ver con eso. Una semilla que es esparcida. Y justamente con la persecución, la semilla, los miembros, los cristianos, esparcieron la palabra. La persecución ayudó a eso. La persecución ayudó para dos cosas importantes. Uno, potencializar la fe de los creyentes de aquel entonces. Los pasajes claves que hablan de las pruebas y la persecución es Santiago capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 15. Pasajes que nos ayudan a potencializar nuestra fe. Hebreos capítulo 11, capítulo 12. Pasajes claves. Pero también la persecución ayudó a purificar la iglesia. Porque también la persecución era clave para la iglesia para ver realmente quiénes son del Señor verdaderamente. El Señor lo había enseñado eso. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Que cuando ven el sol arrasador, se muere. Porque no aguanta la presión, no aguanta la persecución, no aguanta los problemas que purifica. Por eso lo que nosotros hoy conocemos, la pandemia en sí, en realidad, como decía un pastor, la pandemia es un buen momento, es un mal momento que para la iglesia es un buen momento. Porque la pandemia también ayudó a purificar a muchas iglesias, de quitar los falsos cristianos. Y aquí justamente la persecución, los problemas ayudan a eso. Cuando la iglesia se centraliza en las Escrituras, cuando los hermanos manifiestan su amor a Cristo en la comunión, cuando se administran los problemas, las necesidades y los pecados de la iglesia, sin duda aparecerán las persecuciones de afuera. Pero quiero avisarle que lo más triste también sucede. Sale de adentro. Pero cuando la iglesia, podríamos decir, cuando la iglesia es romántica, hay que tratar con amor para que no se ofenda el hermano. Por lo que vemos en el libro de los Hechos, no fue así. Y la iglesia creció. Pero cuando tratamos de tolerar ciertas cosas y tratar que nadie se moleste, que nadie se ofenda, la iglesia no crece. Quinto lugar y último, Hechos 1:8. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, seguramente uno dice, bueno, el evangelismo, sí, por supuesto, excelente, 10 puntos, sí, el quinto punto es el evangelismo, pero no el evangelismo personal. Lo que vamos a ver es el evangelismo intercultural. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con hermanos que salen de la iglesia, encomendados por la iglesia, a fundar nuevas iglesias. ¿Por qué lo decimos? Bueno, el evangelio llegó a Samaria por miembros. En el caso de Samaria fue obligado a salir por la persecución. Después en el capítulo 10 encontramos que el evangelio llega a los gentiles con Cornelio. Y allí encontramos que hay un hombre, dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esto no quiere decir que él era un creyente verdadero.
Él era alguien que estaba buscando al Señor. Y se asoció justamente ¿con quiénes? Con los judíos religiosos. Él estaba cumpliendo fielmente a su manera los 10 mandamientos. Era un hombre reconocido de esa manera, un hombre piadoso que temía a Dios. ¿Se acuerdan quién era así? El joven rico. El joven rico. Él era un religioso, pero que estaba buscando. Evidentemente la gracia preventiva de Dios estaba con él. ¿Para qué? Para el día que iba a llegar a su casa, ¿quién? Pedro. Y allí le predica y se convierte Pedro y Cornelio y toda la familia de Cornelio se convierte al Señor. Luego vemos también los de Antioquía son alcanzados por el Evangelio. Ahí en Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hay algo que tenemos que entender nosotros y tener bien en claro. Es responsabilidad de cada creyente el evangelismo, de cada creyente. El evangelismo que a usted le guste, el personal, el público, que a usted le guste, pero su deber es evangelizar, es una obligación. Pero no solo es una obligación, es un resultado de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, hablando de la iglesia, su responsabilidad es el evangelismo, en este caso, intercultural. ¿Cómo podemos decir nosotros intercultural? Es fuera de nuestras paredes. Dios le ha establecido algo a la iglesia. Jerusalén, el lugar donde estás. Judea, tus alrededores. Samaria un poco más. Y después, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Ese debe ser el deber, la obligación de cada iglesia local. Cuando vemos que esto ya está por reventar, no, hermano, acá ya no nos vamos a agrandar la iglesia. Tenemos que salir. Porque si no salimos, Dios manda la persecución. Va a mandar la persecución. O no sé qué, pero algo va a mandar. Porque hay que salir. Itagua es muy grande. Itagua tiene 112.000 habitantes, creo. Algo así fue la última observando. Muchísimo. Y uno dice, tiene que haber una iglesia en cada ciudad. No, la iglesia tiene que estar cerca de la gente. Cerca de la gente. ¿Cuántos hermanos están viniendo de Itahuahuazú? Acá. Aproximadamente el fin de semana pasado tuvimos casi más de 10 personas en Itahuahuazú. Tenemos hermanos, miembros que viven en Itahuahuazú. La iglesia tiene que estar cerca de la gente. Y ahora, ¿de dónde van a salir las personas? Dios va a formar de la tierra, del barro, así como vieron algunos o leyeron El Señor de los Anillos, los soldados se formaban del barro. No, de acá de la iglesia tiene que salir. Y ese es el deber de la iglesia. De la iglesia. Por eso Pablo le decía a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, ¿qué era un evangelista en aquel entonces? Un evangelista no es lo que nosotros conocemos hoy. Digamos, aún el Señor Jesucristo aprovechó esas oportunidades para hacer evangelismo personal. Pero Timoteo fue enviado ¿a qué? A fundar iglesias. El evangelista era alguien que fundaba iglesias. En este era Timoteo, era Tito, en su momento fue Pablo, Bernabé, Juan Marcos y Lucas. Y todos aquellos, ellos eran evangelistas. ¿Cuál era la función? Fundar iglesias. Por eso el evangelista debe tener una función clara, debe
estar sujeto a una iglesia local. Hoy hay muchos evangelistas y uno le pregunta, ¿de qué iglesia son? No, yo soy evangelista, tengo la chapa de evangelista. ¿Pero de qué iglesia sos? Tristemente, recuerdo una vez estando en su refugio, vino una persona y se presentó, yo soy evangelista. ¿Y de qué iglesia sos? No, el Señor me mandó. ¿Y pero de qué iglesia sos? No, el Señor me mandó. Eso no existe. Eso no existe. Un evangelista es alguien que sale de la iglesia y está sujeta a la iglesia y cumple su ministerio en función a la iglesia. Y eso es algo fundamental. Un evangelista bíblico predica desde la iglesia, desde adentro de la iglesia. Y la iglesia va a crecer, no porque vengan otras personas de otra iglesia acá y vamos a llenarnos, no. La iglesia crece cuando el impío se arrepiente. Ahí va a crecer la iglesia. Y la iglesia tiene que crecer con impíos como nosotros, que vamos creciendo, que un día nos arrepentimos, reconocimos nuestro pecado ante el Señor. La iglesia en sus primeros tiempos, sus primeros años eran la mayoría judíos. A partir del segundo siglo ya eran en su mayoría todas gentiles, porque salieron. Entonces es fundamental que nosotros comprendamos esto, que el secreto de una iglesia para su crecimiento no está en los programas, no hay programas en el Nuevo Testamento, no existe. Lo que existe hoy en día es una mente pragmática que solamente hace idolatrar al ser humano, sus necesidades, sus gustos. Y no fue así con la iglesia en sus principios. Y aún Pablo va tratando eso en las cartas. No fue así. Es más, Pablo lo condenaba. Pablo mismo decía, no venía a ustedes con palabra de sabiduría. No vengo con conceptos filosóficos. Es más, si quieren lo puedo hacer, decía Pablo. Pero dice, no. Pero no, me vine como que no sabiendo a nada, sino a predicar la cruz de Cristo. El apóstol Pablo lo decía. Está en eso la clave del crecimiento de la iglesia, no en los programas. Tiene que haber estrategias de ministerio, por supuesto, pero siempre a la luz de las Escrituras. Cuando estoy tratando de buscar formas de atraer gente, es porque dejé desde el principio algo: centralizar las Escrituras. Cuando empezamos a buscar maneras de atraer gente es porque dejé de lado las Escrituras. Y uno va a decir, ¿pero por qué es así? Por un principio categórico. Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios misma, el aliento de Dios, y dice que es útil. ¿Para qué? Redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto. Perfecto. Todo comienza ahí. Hermanos, la iglesia tiene que crecer. Y en la medida que vayamos avanzando, estos principios tienen que salir a la luz de lo que hemos estudiado. La iglesia necesita que personas se formen, que personas crezcan en el conocimiento, estudien, aprendan. No necesariamente todos los hombres quizás sean llamados al liderazgo. A otros Dios los va a llamar a ser hombres íntegros, esposos que amen a sus esposas, a sus hijos, que muestren integridad en su trabajo, en su dinero, en su ofrenda, en lo que haya para hacer. Y asimismo las mujeres. No todas son llamadas a ministrar, quizás enseñando o haciendo algo público en la iglesia, amando a su esposo, cuidando a sus hijos, atendiendo el hogar para que el hogar sea un lugar donde se glorifica a Dios en todo lo que se haga. Tenemos que crecer, pero no dejar de lado la palabra de Dios. Si dejamos de lado eso, todo va a empezar a distorsionarse. Y no se preocupe, hermanos, problemas van a haber, pero cuando haya problemas, diríjanse a los que son los responsables de los problemas, para tratar los problemas. Es la única manera para poder crecer y enfocarnos.
¿Oramos? Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra, por darnos el entendimiento y la claridad, Señor, de tu voz. Ahora nos queda, Señor, volver a meditar, analizar, Señor, a luz de tu sabiduría y actuar, Señor, en consecuencia de todo esto. Queremos crecer, Señor, conforme a tu soberanía, tu poder, tu señorío, y descansando que tú das el crecimiento. Pero nos hace parte por tu gracia ser instrumentos, Señor, para que tú hagas la obra aquí en la iglesia local. Ayúdanos a mirar hacia adelante, mirar hacia arriba y no mirar a nuestros costados, Señor, y olvidarnos lo que está atrás, Señor, para vivir en gloria, glorificándote a ti, Señor. Así encomendamos nuestras vidas en tus manos, la vida de la iglesia, de cada familia compuesta, Señor, de esta congregación. En el nombre de Jesús, amén.